se acerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. Hasta de aún nos queda anunciar al pueblo gente que Jesús está volviendo. ¿Qué le parece entonces si oramos? Los que puedan, podemos arrodillarnos, y los que no puedan arrodillarse, pueden, en el lugar donde están, pueden acompañarnos igual. Vamos a orar. Nuestro Dios y nuestro Padre que te encuentras en el cielo, queremos agradecerte mucho, 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 mucho por todas las ricas y preciosas bendiciones que nos regalas cada día, cada momento, cada instante de nuestras vidas. Y en este momento en que vamos a comenzar este panel, queremos pedirte tu dirección, tu intervención, que tú nos puedas clarificar conceptos, que tú puedas a través del Espíritu Santo no solamente grabar en nuestras mentes tus preciosas verdades, sino que al mismo tiempo nos incentives también a ponerlos por obra, teniendo en cuenta de que la teoría sin la práctica no sirve. Por eso, Señor, clamamos, te suplicamos que vengas a nosotros, que bendigas el tema que se va a tratar, que podamos tener la dicha de llegar a un criterio sano, dirigido siempre por el Espíritu Santo, que es el único maestro que vale la pena. Bendícele al hermano Toniel, que la hermana Rosa también pueda entrar, y a los hermanos que después se van a unir a través de las llamadas telefónicas, que tu bendición también se derrame abundantemente en ellos. Y nos encomendamos en tus brazos como somos, y acompáñanos hoy y siempre, porque te pedimos en el dulce, precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, empecemos entonces con la primera parte de nuestro programa. Quiero escucharle al hermano Toniel y después a la hermana Rosa sobre estos puntos. Adelante, hermano. Sí, cómo no, a la orden. Sí, nosotros podemos ver de que realmente nosotros vemos que realmente no es de que los 144,000 vayan a nacer de repente y ahí mismo empiecen con esa fe de Jesús. Los 144,000 están vivos y ellos son los que están desarrollando esa fe genuina del Señor Jesucristo. Nosotros podemos ver de que el Señor Jesucristo, Él
estuvo en momentos críticos y su fe siempre estuvo puesta en que él venía a vencer, él venía a hacer la voluntad de su Padre. Y por lo tanto, es de él esa fe. Pero nosotros podemos ver de que la fe realmente hoy día la adquirimos por medio del Espíritu Santo. Si usted va a Galatas 5:22, usted puede ver ahí de que lo último también, sin ver del fruto del Espíritu, todo eso, benignidad, bondad, sino que vamos directamente a la fe. Vemos de que quien distribuye la fe es el Espíritu Santo. Muy bien. Si nosotros pedimos, Él es fiel y verdadero y nos dará esa fe que Cristo Jesús, que Él es el dueño de la fe, Él la puede compartir con nosotros a través del Espíritu Santo. Y realmente nosotros tenemos que desarrollar esto cada día, con cada momento que pasa en nuestras vidas, aún en los momentos dificultosos. Nosotros tenemos que confiar en que Él murió por nosotros. Él pasó por lo que pasó para que nosotros tuviéramos este poder que Él está dispuesto a compartir con nosotros. Esa fe, dice de que si nosotros tuviéramos la fe del tamaño de la semilla de la mostaza, que no sé cuántos han visto la mostaza, es una semilla bien pequeñita, y realmente Cristo Jesús dice, del tamaño de esa semilla, si nosotros la tenemos, nosotros haríamos grandes cosas, como mover una montaña. ¿Montaña de qué? Bueno, hermano, aquí nosotros vemos de que tenemos pasamos en esta vida por tantas cosas que son montañas. Todo lo que pasa aquí son montañas en nuestras vidas, y por medio de la fe nosotros podemos vencer, porque como dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Claro. Ahora, hermano Toniel, yo le quiero preguntar, es una pregunta directa. ¿Usted puede darme una definición de qué es la fe de Jesús? Bueno, es una confianza. No, la fe solo es confianza. Pero ahora la pregunta clave es, ¿qué es la fe de Jesús de Apocalipsis 14:12? Tenemos que definir eso. Porque si hablamos, no podemos hablar solamente de fe aislado. Tenemos que juntar fe de Jesús y definir eso, ¿verdad? Por eso le quiero preguntar si usted tiene claro ese punto. Por eso le digo, hay algo de que sin la fe de Jesús no podemos pasar por lo que el pueblo de Dios, o sea, esos sin mácula, esos que tienen que pasar por esa persecución, no podrían pasar la persecución sin esa fe. Sí, es por cierto. medio de la fe de Él es que van a pasar. Al menos eso es lo que yo veo. Pero sí me gustaría escucharlo
lo que ustedes tienen Sí, para... vamos a darle un poco, unos minutitos a la hermana Rosa, si por favor ella puede aportar algunos Amén. detalles interesantes. Lo que yo Amén. quiero nomás, es que podamos definir qué es la fe de Jesús. ¿Sabe por qué, hermano, estoy recalcando esta pregunta? Porque la mayoría de los hermanos adventistas no saben explicar qué es la fe de Jesús, ¿verdad? Yo me he quedado asombrado. Es impresionante la cantidad de hermanos a quienes vos le haces esa pregunta y no te saben responder. Entonces, por eso es importante que podamos aclarar y dar una definición que sea la más acertada posible. Por eso me gustaría ahora preguntarle a la hermana Rosa. Por favor, hermana Rosa, si puede darnos una definición en caso de que usted tenga bien claro este punto. Adelante. Sí, hermano. Bueno, la fe es cuando uno espera algo y está convencido de que uno lo va a ver, ¿verdad? Para mí la fe de Jesús es la fe que él tenía en el Padre. Él confiaba plenamente en su Padre, que lo que él pedía, su Padre se lo iba a dar, ¿verdad? Entonces, en la obediencia que él tenía hacia su Padre, él era completamente obediente a la voz de Dios, y él nunca tomó nada para sí mismo. Él decía lo que el Padre diga. Todo era gloria y honra para su Padre. Él nunca se dio nada para sí mismo. Exactamente. Muy bien. Ahora, ¿qué más podemos agregar a eso? ¿Eso es todo la fe de Jesús? ¿Eso es todo o le podemos agregar más condimento a este nutriente tan precioso que encontramos acá en Apocalipsis 14:12? A ver, yo quiero un poco, si se pueden abrir las llamadas telefónicas para poder darle lugar a los hermanos que están en diferentes partes y que se pueden conectar con nosotros, porque me gustaría aportes, me gustaría que los hermanos llamen para aportar. Después vamos a definir de una manera clara y contundente lo que es la fe de Jesús. Pero antes de eso, me gustaría que se abran un poco las llamadas y que los hermanos empiecen a comunicarse con nosotros si es que están en contacto, si es que pueden, ¿verdad? No hay ninguna comunicación, ¿verdad? No, hermano. Aparentemente no tenemos contacto. Muy bien. Entonces, hermanos, vamos a hacer lo siguiente. Yo quiero que escuchen bien, y no solamente que escuchen bien, sino que también anoten. Tengo aquí unas citas de la señora White que para mí son claves, son demasiado claves y contundentes. Quiero que lo escuchen, pero con los oídos del alma, porque realmente es demasiado clave. Mensajes selectos, tomo 3. Mensajes selectos, tomo 3. Se me olvidó la página, mira un poco, no anoté la página, qué notable, no me suele pasar eso, pero no importa, eso se puede arreglar después. Quiero que, sí, vos me podés traer. Quiero leerles, hermanos, lo que la señora White dice aquí en Mensajes Selectos, tomo 3 sobre este tema, y es demasiado clave. Dice, la fe de Jesús, se habla de ella, pero no ha sido entendida. Noten, hermanos, este detalle. En la época de la señora White ya se hablaba de ese tema, pero no se entendía.
Imagínense un poco, si en la época de la señora White no se entendía ese tema, imagínense lo que sería ahora cuando la cantidad de adventistas que están completamente con la mente nublada, más con el mundo que con las cosas espirituales. Ahora sería peor. Entonces, dice así la cita inspirada. Ella misma se pregunta y dice, ¿qué cosa constituye la fe de Jesús que pertenece al mensaje del tercer ángel? Noten que acá está clarito que la fe de Jesús es parte, es uno de los brazos del mensaje del tercer ángel. Entonces dice así, Jesús convertido en el ser que lleva nuestros pecados. Noten ese detalle. Esa es la primera respuesta, mis amados. Noten lo que dice. ¿Qué cosa constituye la fe de Jesús que pertenece al mensaje del tercer ángel? Ella va a mencionar acá varias cosas. Lo primero que menciona es Jesús convertido en el ser que lleva nuestros pecados. Eso luego número 1. Número 2. Él fue tratado como nosotros merecemos ser tratados. Eso es número 3. Número 4. Ese es número 2, perdón. Ahora viene el número 3. Vino a nuestro mundo y llevó nuestros pecados para que nosotros pudiéramos llevar su justicia. Hasta ahí, ese pedacito que dice acá, que vino a nuestro mundo para cargar con nuestros pecados en la cruz, para que nosotros pudiéramos llevar nuestros pecados. ¿A qué versículo nos lleva? Ese detalle nos lleva a un versículo que se encuentra en Corintios. Vamos a buscar. Segunda de Corintios capítulo 5, un versículo muy conocido y muy hermoso también. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. O sea, que segunda de Corintios 5:21 tiene mucho que ver con la fe de Jesús de Apocalipsis 14:12. Noten ese detalle. Ahora viene, hermanos, la clave. Ahora quiero que abran bien sus oídos porque lo que voy a leer ahora es una clave gigantesca. Termina la cita de Mensajes Selectos, tomo 3, diciendo así. Y la fe en la capacidad de Cristo para salvarnos en forma amplia, completa y total es la fe de Jesús. ¿Escucharon esa parte? Entonces, ¿qué es la fe de Jesús? La fe de Jesús es la capacidad de Cristo para salvarnos en forma amplia, completa y total del pecado. Eso es la fe de Jesús. Eso es lo que quiero que enfaticemos muchísimo, porque ahí está la clave de este tema que estamos estudiando y analizando juntos en esta noche. Entonces, ¿qué es la fe de Jesús? La fe de Jesús es la capacidad que Cristo tiene, la capacidad que Cristo posee para salvarnos en forma amplia, completa y total del pecado y de sus consecuencias. Eso es la fe de Jesús. Entonces, mis amados, que quede claro desde hoy y para siempre, la fe de Jesús es la capacidad que Cristo tiene para salvarnos en forma amplia, completa y total del pecado y de sus consecuencias. Hermana Rosa,
¿Qué le parece esta definición? Imagínense, maravillosa, porque Él lo dio todo para que nosotros hoy podamos encontrar perdón en nuestros pecados y nosotros nos entregamos completamente de corazón a nuestro Dios. Entonces, eso es aplicado a nosotros. Exactamente. Hermano Toniel, ¿qué le parece esta definición que da la señora Juárez? Amén. ¿Podría participar, hermano? Amén. Adelante, Amén. hermano, Muy adelante. bueno. Aquí hay otra donde la hermana White habla del pueblo de Dios. El tiempo de prueba aclara el tema en disputa. La obra del Espíritu Santo es convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El mundo solo puede ser amonestado cuando vea que aquellos que creen la verdad son santificados por la verdad. Cuando vea que practican principios santos y elevados que demuestren con altura la línea de marcación entre los que guardan los mandamientos de Dios y los que pisotean la santificación del Espíritu Santo. Muy bien, hermano. Dígame de dónde usted sacó esa cita, de qué fuente es. Ok, la encontré aquí en... un momento, por favor, en Mensajes Selectos. Sí. 135. ¿Qué tomo? El número de tomo. Ok, 170, tomo 2. Tomo 2, sí, página. 135. Sí, mensajes selectos, tomo 2, página 100. Está correcto, hermano. Ese es un detalle supremamente clave. Lo que usted acaba de leer aporta un detalle bastante interesante que tiene mucho que ver con este tema. Ahora, otra cosa. Sería lindo también que veamos ahora bíblicamente. Ya vimos en el espíritu de profecía. Ahora vamos a ver la definición bíblica de lo que es la fe de Jesús. Y se encuentra en Judas, versículo 24. Si ustedes me acompañan, podemos leer juntos. Judas 24 es la definición bíblica de lo que es la fe de Jesús. ¿Y saben cómo sabemos que el versículo 24 de Judas es la definición bíblica de lo que es la fe de Jesús? Porque la señora Juárez, comentando este versículo, es que ella dice lo que aparece acá en Mensajes Selectos, tomo 3, la cita que les acabo de leer, donde dice que la fe de Jesús es la capacidad de Cristo para salvarnos en forma amplia y completa del poder del pecado. Dice Judas 24 así: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída. Noten ese detalle. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Aquí está, mis amigos, mis amados, aquí está la definición bíblica de lo que es la fe de Jesús. La Biblia dice que Cristo tiene suficiente poder para guardarnos sin caída y presentarnos delante del Padre sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Entonces, está extremadamente clarísimo, hermanos, lo que es la fe de Jesús. Hemos demostrado con la Biblia y con el espíritu de profecía
este detalle tan, pero tan crucial. Ahora, hay otra cita que les quiero leer que se encuentra en Mensajes Selectos, también tomo 3, página 411. Acá le voy a pedir a mi esposa que me busque las páginas porque se me escapó y no anoté bien las páginas, pero vamos a buscarlo igual. Esta cita que tengo dice así: el que no tiene suficiente fe en Cristo para creer que Él puede guardarlo del pecado, no tiene la fe que le dará entrada en el reino de Dios. Noten, mis amados, esta declaración tremenda, ¿eh? El que no tiene suficiente fe en Cristo para creer que Él puede guardarlos del pecado, no tiene la fe que le dará entrada en el reino de Dios. O sea, una cosa es decir que yo tengo fe en Jesús, una confianza, ¿cómo podríamos decir? Una confianza estéril. Pero otra cosa es que yo tenga la plena certeza de que Cristo me puede salvar del pecado, que Cristo me puede ayudar a vencer las inclinaciones hacia el mal, tanto heredadas como cultivadas, ¿verdad? Porque Satanás se ha encargado de hacerle creer a miles y miles de personas que no se puede vencer. ¿O ustedes no escucharon eso? Ustedes no escucharon decir, incluso dentro de la iglesia adventista, que no se puede vencer el pecado, que el pecado siempre nos va a estar amenazando y aplastando y deteriorando por completo. Entonces, lo que estamos leyendo acá es completamente lo opuesto a la opinión de muchos y muchos hermanos que dicen que el pecado no se puede vencer. Entonces, si yo no tengo esa fe que le habilite a Cristo para que Él me presente a Dios sin caída, entonces quiere decir que no tengo la fe de Jesús. Así de claro y así de contundente. ¿Verdad? ¿Qué le parece, hermana Rosa? Pues sí, cierto. Si nosotros no estamos seguros de que Cristo no nos puede guardar sin pecado, en verdad, pues sí, tiene mucha lógica. Tenemos que estar seguros y positivos de que Dios nos va a proteger del pecado. Que cuando nosotros nos entregamos a nuestro Dios, hermanos, ¿cómo se dice? Dios nos va a dar ese poder. Y también cuando venga a nuestra mente, porque el enemigo lo va a poner en nuestra mente, que hagamos algo que Dios no quiere, entonces nosotros decimos, no lo voy a hacer porque el poder de mi Dios, de mi Cristo, el Espíritu Santo está en mí. Exactamente, muy bien, hermano, muy interesante ese aporte, es importantísimo. Ahora, vamos a responder una pregunta que es clave. ¿Qué es lo que Dios requiere para salvar al hombre? ¿Verdad? Y la respuesta está en Mensajes Selectos, tomo 1, página 126. Dice así, les voy a leer con mucha lentitud porque es una cita muy clave. Dios nunca está satisfecho con un servicio a medias. ¿Está claro ese punto? ¿Está claro hasta acá? Dios nunca está satisfecho con un servicio a medias. Y ahora viene la clave. Requiere todo el corazón, los afectos indivisos, una fe completa y confianza en su poder para salvar del pecado. Entonces, ¿qué es lo que Dios requiere para salvar al hombre? A ver, ¿se entendió lo que le leí o quisieran que les vuelva a repetir? Yo diría que es una entrega completamente a Dios. Exactamente. Dice acá,
Él requiere todo el corazón y los afectos indivisos. ¿Qué entienden ustedes por afectos indivisos? A ver, hermano Otoniel. Sí, hermano, hay algo de que Dios nos dice a nosotros: cree en el Señor Jesucristo y tú y todos los tuyos serán salvos. Él quiere que nosotros creamos completamente, ciegamente, que no haya duda, como le dije anteriormente, todo. ¿Cuánto es que podemos? Todo. ¿Y por qué yo lo digo todo? Por experiencia. He estado en dificultades y entonces ahí mismo yo clamo y digo: Señor, tu palabra dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y entonces clamo la promesa y, hermano, he vencido. Es decir, de que cuando nosotros ponemos nuestra confianza, plena confianza en Él, entonces ahí es donde Él actúa. Por ejemplo, hermano, ahí mismo en Judas, donde usted nos llevó en el capítulo 1, versículo 24. Sí, Judas no tiene capítulo, hermano. Judas tiene solo versículo. Ok. Sí, hermano, versículo... Solamente versículo. 24, versículo 24. Sí. Sí, porque es una sola página. Por eso le dije 1:24. Sí, no, pero si usted dice Judas 1:24, resulta confuso porque no tiene capítulo. Ok. Pues dice Sí. así, 24. Esto es lo importante. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y preservaros sin mancha delante de su gloria y con gran alegría. Es decir, de que cuando él lo hace por placer, lo hace porque realmente nos ama, lo hace porque eso es lo de Él, dar. Él nos da. Así como nos dio la salvación, se alegró de pasar por eso, también nos puede presentar delante del Padre sin mancha, con alegría. Hermano, eso es bello. Pero lo único que nosotros tenemos que tener es la confianza, definición de que todo es posible a través de Cristo. ¿Cuánto? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso es lo que yo veo. Y como dijo aquella niña, es suficiente para mí que todo lo pueda en Cristo que me fortalece. Exactamente, muy bien, hermano. Otro detalle que sería lindo que lo tengamos en cuenta. Hay una pregunta acá que sería lindo que lo tratemos. ¿Sabía usted que la fe de Jesús se perdió de vista ya en la época de la señora White? Imagínense un poco. Hay miles y miles de adventistas hoy en día que no saben lo que es la fe de Jesús. No saben, no tienen, o sea, su mente está completamente en blanco. Vos le preguntás qué es la fe de Jesús y ellos no saben, no tienen ni siquiera las vocales de lo que es la fe de Jesús en su mente. Menos van a tener de la A hasta la Z, ¿verdad? Entonces, quiero leerles aquí una cita también que se encuentra en Mensajes Selectos, tomo 390. Y es bastante interesante, hermano. Escuchen lo que dice. Se ha perdido de vista la fe de Jesús. Esta ha sido tratada de una manera descuidada. No ha ocupado la posición destacada en la cual le fue revelada a Juan.
ha sido dejada fuera de consideración y excluida, no solo de los sermones, sino también de la experiencia de muchísimos que dicen creer el mensaje del tercer ángel. Ahora, yo les pregunto, mis amigos panelistas y a los otros hermanos también que nos pueden escuchar, si la señora White dice acá que la fe de Jesús se perdió de vista ya en su época, y recién nosotros definimos que la fe de Jesús es una confianza absoluta para vencer el pecado, entonces si yo no sé qué es la fe de Jesús, ¿cómo voy a vencer el pecado? Y si no puedo vencer el pecado, entonces quiere decir que no hay fe verdadera. Y si no tengo fe verdadera, no puedo ser salvo. ¿Por qué? Porque Hebreos 11 dice claramente que sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6 lo dice clarito. No dice que es difícil agradar a Dios. Dice imposible. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo una cosa nos lleva a la otra? Es demasiado clave. Por eso es que necesitamos comprender y tener un concepto claro de lo que significa la fe de Jesús. ¿Por qué? Porque una cosa lleva a la otra. Adelante, hermano Otoniel, le escuchamos. Sí, hermano, en eso estoy muy de acuerdo con usted, hermano, de que la fe es uno de los de las armas más poderosas que el Señor nos haya podido dejar, y realmente nosotros podemos ir de victoria en victoria solo a través de la fe. Y realmente hoy yo veo algo que precisamente estaba hablando con una persona el día de hoy, de cómo los siervos de Dios van creciendo cada día más y más. Por ejemplo, Juan el Bautista, cuando vio a Cristo Jesús que venía para el bautizo, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Rápidamente, después de que pasó esto, está preso y dice: vayan y pregúntenle si él es el que estamos esperando. Pero ¿cómo fue que se alumbró cuando ellos regresaron y le dijeron lo que habían visto? Ese fue crecimiento para él. Hoy día nosotros los panelistas estamos creciendo juntamente porque esto es lo que Dios quiere. Esta cadena es una bendición para todos, porque no es solo para nosotros, sino todo mundo está creciendo en este momento con los momentos que estamos pasando aquí. Y es verdad, si nosotros seguimos aumentando y la fe va creciendo, el Señor va a hacer grandes cosas con nosotros. Sí, Él logrará hacerlo. Hermano y hermana Rosa, ¿ustedes sabían en qué parte de la Biblia dice la cantidad de centímetros que Dios nos dio de fe a cada uno? No, yo. ¿Ustedes sabían que en la Biblia dice que Dios le dio una cantidad específica de fe a cada uno? A algunos les dio 5 centímetros, a otros les dio 15 centímetros,
a otros les dio menos y a otros les dio más. ¿Ustedes saben que en la Biblia hay un versículo que dice eso? ¿Quieren que les diga en qué parte se encuentra? Sí, hermano. Busquen conmigo Romanos 12. Romanos 12:3. Romanos 12:3, vamos a descubrir algo precioso. Dice Romanos 12:3 así: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Y ahora viene, lo que viene ahora es una clave mayúscula. ¿Qué dice la última parte del versículo 3? A ver, hermana Rosa, lea usted, por favor. Conforme a la medida de fe que Dios reparte a cada uno, repartió a cada uno, perdón. Ah, exactamente. Entonces, puede ser que la medida de fe que Dios le dio a la hermana Rosa sea 5 centímetros y la que me dio a mí sea 3, ¿verdad? O al revés, o viceversa. Pero acá dice claramente que Dios nos dio a cada uno una medida de fe, ¿verdad? Entonces, la pregunta del $1.000.000 es la siguiente: ¿cómo se puede agrandar esta medida que aparece aquí en Romanos 12:3? Lanzo esta pregunta para los panelistas, y si hay algún hermano que nos está escuchando y nos quiere llamar, también sería muy bienvenido su aporte, porque todo aporte es muy bienvenido. Adelante, hermano. Bueno, yo pienso que cultivando la fe cada día, entregándonos a nuestro Señor Jesucristo y haciendo lo que Él quiere, la fe de nosotros va a ir creciendo. Es gradualmente, escalón a escalón. Esa es la forma que yo pienso. Sí, hermano Toniel, adelante. Sí, ¿qué es lo que pasa? Que cuando estamos trabajando para el Señor, cada día, cuando estamos activos haciendo su voluntad, Él va dándonos cada día más y más. Por ejemplo, aquí en el versículo 6 de Romanos 12:6 dice: teniendo pues diversidad de dones, según la gracia que nos es dada, si profecía, profetizamos conforme la medida de la fe. Es decir, de que nosotros tenemos que ir conforme a lo que nos ha dado Dios, pero al hacer la voluntad de Dios, eso va aumentando cada día más y más. ¿Por qué? ¿Por qué le digo esto? Porque en mi vida he tenido esa experiencia. Mientras yo voy ayudando a las personas, así mismo me doy cuenta que yo voy adquiriendo más fe. Y entonces Dios se manifiesta con más poder cada día. Eso exactamente, muy bien. Sí, ahora, hermanos, pasando a otro tema, a otro punto. Como iglesia, ¿en dónde estuvo la falla? ¿Sabían ustedes que como iglesia hubo un lugar en que fallamos? Veamos un poco qué nos dice la señora White en Mensajes Selectos, tomo 3, página 208. Anoten para que puedan ver después ustedes y lo puedan chequear con sus libros en sus casas. Dice: los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, ambas cosas son inmensamente importantes.
nos hemos detenido mayormente sobre la primera parte del mensaje, que sería los mandamientos de Dios. Y la segunda parte se ha presentado en forma casual. Por lo tanto, no se comprende lo que es la fe de Jesús. Entonces, ¿cuál fue la falla que tuvimos como iglesia y que por esa razón se perdió de vista la fe de Jesús? La falla estuvo en que enfatizamos demasiado la primera parte de Apocalipsis 14:12, o sea, los mandamientos de Dios, y la segunda parte casi nunca se predicaba, casi nunca se enfatizaba, casi nunca se enseñaba, y ese casi nunca fue la falla que como iglesia adventista hemos tenido. Y noten, hermanos, que esto viene ya desde la época en que la profeta del Señor estaba viva. Noten, si desde esa época la fe de Jesús no se enseñaba, no se predicaba, imagínense cómo va a estar la cosa hoy. Esa es la pregunta supremamente clave. Entonces, otra cosa, mis amados, que quiero que señalemos. Si nosotros hablamos que la fe de Jesús significa la capacidad que Cristo tiene para vencer el pecado, entonces tenemos que hablar también de cómo se vence el pecado. ¿O ustedes creen que no? Claro que ¿Verdad? sí. Hermana Rosa, yo les pregunto a ustedes, si una persona le pregunta a usted, vamos a suponer que usted está dando un estudio bíblico a cualquier persona, y una persona le dice, ¿cómo puedo yo vencer el pecado? ¿Qué le respondería usted a esa persona? Bueno, entregándose completamente a la voluntad de nuestro Dios, teniendo la confianza, la fe, que si lo ponemos todo en las manos de Dios, nosotros no pecamos. Porque recordemos que Cristo estuvo sujeto a la voluntad del Padre, orando en todo tiempo, Él no pecó. Y cuando vengan, como dije anteriormente, los pensamientos o situaciones, recapacitamos y decimos, no, a esto le desagrada a Dios, yo no lo voy a hacer. Esa es mi manera de pensar. Claro. Ahora, hermana, usted sabía que hay un solo medio que el hombre tiene a su alcance para vencer el pecado. Ustedes sabían que hay un solo medio, no hay dos ni tres. Hay un solo medio para vencer el pecado. Ahora, la pregunta del millón es, ¿cuál es ese medio? ¿Verdad? Yo les quiero leer acá lo que dice la sierva del Señor en una cita que se encuentra en la matutina a fin de conocerle, página 320. Escuchen bien, hermanos, esta cita porque acá encontramos una clave mayúscula. Dice, la unión con Cristo es el único medio a nuestra disposición para vencer el pecado. Entonces, ¿cuál es la única respuesta? ¿Cuál es el único medio que nosotros tenemos para vencer el pecado? El único medio es convertirnos en pámpanos de la vid verdadera. Esa es la respuesta. Cuando alguien te pregunte cómo vencer el pecado, tú le tienes que llevar al capítulo 15 de Juan. ¿Por qué? Porque en el capítulo 15 de Juan, Jesús se presenta como la vid y nos presenta a nosotros como el pámpano. O sea, que la única fórmula para vencer el pecado es convirtiéndonos en ramas de la vid verdadera, pámpanos vivientes. Pero surge otra pregunta.
¿cómo nos unimos a Cristo? Porque ya dijimos que para vencer el pecado hay solamente un medio. Ese medio se llama unión verdadera con Jesús. Pero ahora tenemos que responder esta pregunta. ¿Cómo nos unimos a Cristo? La respuesta está en la matutina Dios nos cuida, página 248. Y dice así: debemos luchar con todas las tentaciones externas e internas. Debemos obtener la victoria sobre el yo, crucificando los afectos y las concupiscencias. Y noten ahora el detalle que viene ahora. Entonces comienza la unión del alma con Cristo. Noten, mis amados, lo que dice acá. Les voy a volver a leer porque es supremamente clave. Dice, debemos luchar con las tentaciones, tanto externas como internas. Debemos obtener la victoria sobre el yo, crucificando los afectos y las concupiscencias. Entonces, ¿qué significa la palabra entonces? La palabra entonces significa después de. La palabra entonces es fruto de. Entonces comienza la unión del alma con Cristo. Entonces, yo no puedo unirme a Cristo si primero no venzo, ¿qué cosa? El yo. Las tentaciones tanto externas como internas. Entonces se vence el pecado, ¿verdad? Con un decidido, con un no rotundo. Entonces dice que comienza la unión del alma con Cristo. Y noten lo que dice después. Luego que esta unión se ha producido, se la puede conservar. Ahora viene cómo se conserva. Se la puede conservar solo mediante esfuerzo permanente, ferviente y penoso. O sea, en otras palabras, mis amados, tenemos que renovar el hecho de que yo renuncie al pecado todos los días para que todos los días me pueda unir como pámpano a la vid verdadera. Entonces, hermano Otoniel o hermana Rosa, cuando una persona nos hace esta pregunta, lo primero que tenemos que hacer es llevarle a Juan 15 y explicarle que si él no se convierte en un pámpano a la vid verdadera o en la vid verdadera, es imposible vencer el pecado o unirnos con Cristo. Ahora, veamos un poco, vayan conmigo al capítulo 15 de Juan, ya que estamos mencionando este detalle, para que podamos encontrar un versículo interesantísimo. Vamos a leer el versículo 5 solamente. Da para mucho este tema, pero estamos resumiendo porque de lo contrario el tiempo no nos va a dar. Dice el versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Y ahora viene, porque separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, ¿cómo se vence el pecado? El pecado se vence convirtiéndome yo en un pámpano de la vid verdadera. En otras palabras, uniéndome a la vid. Ahora, ¿cómo se logra esa unión? Esa unión se logra rompiendo con el pecado. Yo tengo que darle la espalda al pecado. Tengo que darle la espalda al pecado en todas sus formas, en todo su atractivo, y de esa manera me uno a la vid verdadera.
Ahora, ¿cómo se conserva eso? Dice aquí la cita que se conserva solo mediante esfuerzo permanente, ferviente y penoso. Noten esas tres palabritas que es clave. ¿Por qué? Porque esas tres palabritas nos indican la forma como nosotros podemos conservar nuestra unión con Cristo. O sea, cómo podemos evitar marchitarnos. Porque todo el mundo sabe que si una rama se corta de la vid, automáticamente empieza el proceso de marchitación. Entonces, ¿quedó claro, hermano Otoniel y hermana Rosa, este punto? Sí, para mí sí. ¿Qué le parece, hermano Otoniel? Bueno, sí, me parece muy bien, hermano, porque como digo, el campo, o sea, la experiencia nos va dando a nosotros el crecimiento. Y una de las cosas que me pasó a mí cuando yo vine a Cristo fue de que yo venía de muy lejos. Yo, con decirle, éramos 8 y era la oveja negra de la familia. Entonces para mí no había esperanza, porque yo ya lo había tratado todo y nada funcionaba. No había nada que funcionara. Pero en eso escuché de Jesús que yo podía ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Y me interesó. Y me acerqué. Bueno, hermano, el resultado es de que al año yo estaba bautizado, estudiando la palabra de Dios y buscando de Cristo, y me di cuenta que lo que me gustaba antes ya no era lo mismo, porque me di cuenta que mi deseo era estar a los pies de Jesús. Me di cuenta que renunciando a todo era la posibilidad que yo tenía para lograr un triunfo en Cristo Jesús, para mantenerme en su palabra. Pero ¿qué pasa, mi hermano? Nosotros vemos de que realmente usted mismo dijo en la palabra de Dios, que dice de que tenemos que negarnos a nosotros mismos. ¿Qué pasó en el principio de la humanidad? Eva cayó por el apetito. Y entonces yo analicé eso conmigo y dije yo, bueno, yo era muy comelón y dije yo, bueno, quizá esto me puede ayudar. Y empecé a preguntarle a Dios cómo hacía para yo poder dejar todo ese apetito, ese descontrolado, pervertido que yo tenía. Entonces ya Dios me mostró que realmente yo estaba en el pueblo verdadero, donde el apetito podía conquistar yo ese lado. Y me di cuenta que negándome a mí mismo era posible y me volví vegetariano. Pero, hermano, me doy cuenta que se necesitaba más todavía de eso. Yo amaba a Jesús con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, y decía yo, sí, Señor, yo quiero serte fiel, y yo quiero cambiar. Y el Espíritu Santo me empezó a llevar al ayuno y a la oración. Hermano, es increíble lo que Dios puede hacer cuando usted se niega a sí mismo. Porque cuando usted le dice no al apetito,
prácticamente se está negando a sí mismo, porque si Eva se hubiera negado a sí misma, ella no hubiera comido de la fruta prohibida, pero ella comió de la fruta prohibida. Entonces me di cuenta que realmente yo necesitaba vencer en ese sentido, y empecé a practicar la oración y el ayuno, a pedirle a Dios. Hermano, no sé si usted me va a creer el poder que Dios le puede dar a usted cuando usted se niega a sí mismo y se tira en ayuno y oración y le dice al Señor: Señor, cámbiame, yo ya no quiero ser igual, yo quiero ser diferente, yo quiero ser tu siervo, yo quiero servirte, yo quiero vivir para ti. Entonces usted ve que al clamarle, porque Él conoce sus sentimientos, hermano. Él conoce lo más profundo de sus sentimientos, lo más profundo de su corazón. Y Él sabe de dónde están saliendo esas palabras que usted está diciendo. Y Él acude a usted, hermano. Hermano, no quiero tomar mucho de su tiempo, pero le voy a decir qué pasa. La oveja negra de la familia se volvió un siervo de Dios. Y al volverme un siervo de Dios, cuando mi madre vio que su hijo, la oveja negra, había llegado, vino a querer ver qué había pasado, y encontró que yo estaba en la iglesia adventista, y ella llegó y se entregó, solo porque ella vio que su hijo, Dios lo había cambiado, que Dios había sembrado algo en él para hacerlo nuevo, que ya no se pertenecía a él. Cuando el hermano menor de mi familia escuchó eso, él vino también, porque dijo: no, yo quiero beber de la misma agua que él bebió. Y hermano, yo le digo a usted de que lo que usted dice de negarse a sí mismo, hermano, ese es un triunfo. Ese es un triunfo. Y ha hablado sabiamente, hermano. Que Dios me lo bendiga. Claro. Hermano, quiero compartir con ustedes algo que tiene mucho que ver con este tema. Todo el mundo sabe que el único bicho que camina hacia atrás, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama, hermana Rosa, el único bicho que camina hacia atrás? Hermana Rosa, ¿me ubica? Sí, hermano, no sé. Sí, hermano Toniel, ¿usted sabe cuál es el único animal que camina hacia atrás? Sí, en mi país le llaman cangrejo. Sí, exactamente. Yo le quiero leer un pasaje que tiene mucho que ver con eso. Se encuentra en Hebreos capítulo 10, versículos 35 y 39. Dice así: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Imagínense, hermanos, qué hermosura lo que dice acá. No debemos perder nuestra confianza. ¿Por qué? Porque eso tiene grande galardón. Díganme si Apocalipsis 14:12 no encaja con Hebreos 10, 35 al 39. Dice así: porque es necesaria la paciencia. Ahí tenemos otro ingrediente importante. Para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Y ahora viene: porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por la fe. Y acá viene la última parte del versículo 38, es que nos hace acordar al cangrejo.
Dice, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Y ahora viene el versículo 39, que es un versículo que a mí me encanta. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. O sea, en otras palabras, nosotros no somos como el cangrejo. Nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. O sea, díganme, mis amigos, si Hebreos 10, 35 al 39 no tiene una perfecta relación con Apocalipsis 14, 12, el tema en cuestión que estamos analizando hoy. Y otro pasaje que me gustaría que leamos también es Filipenses 2, 12 y 13. Filipenses 2, 12 y 13 dice así: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y ahora viene el versículo clave. Porque Dios es el que en vosotros produce tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, mis amados, si nosotros verdaderamente queremos tener la fe de Jesús, tenemos que vencer el pecado. Y ese querer vencer el pecado, dice acá Filipenses 2:13, que el Espíritu Santo nos va a colocar. Porque, ¿sabían ustedes que cuando la primera parte del versículo 3 dice, porque Dios es el que en vosotros produce, ¿sabían ustedes que ese Dios no es Dios el Padre ni Dios el Hijo? ¿Sabían ustedes que ese Dios que aparece en el versículo 13 es el Espíritu Santo? Ese Dios de Filipenses 2:13 no es el Padre ni el Hijo. Es nada más y nada menos que el Espíritu Santo. Y les voy a confirmar aquí con una cita de la señora White que se encuentra en la matutina en los lugares celestiales, página 349. Dice así: mediante la ayuda del Espíritu Santo hemos de resistir las inclinaciones naturales y las tendencias al mal. ¿Mediante la ayuda de quién? Acá dice del Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Por qué dice que hemos de resistir las inclinaciones naturales y las tendencias al mal? ¿Por qué? Porque Él es el que obra, el que produce tanto el querer como el hacer. Entonces, mis amados, nunca se olviden que el Dios del versículo 13 de Filipenses 2 es el Espíritu Santo, así como suena. Y termina diciendo esta cita: y desarraigar de la vida todo elemento que no se asemeje a Cristo. Así nos podremos colocar en armonía con la fe de Jesús. Entonces, ¿cómo nos podemos colocar en armonía con la fe de Jesús? Dice acá, mediante la ayuda del Espíritu Santo, que está dispuesto a colocar en nosotros tanto el querer como el hacer para vencer esas inclinaciones naturales, ya sea heredadas o cultivadas. ¿Qué le parece, hermano Toniel? Adelante, le escuchamos. Amén, amén.
Amén, hermano. Amén. Ujú. Exactamente. Hermana Rosa, ¿le quedó claro, hermana, el tema que hemos tratado hoy? Sí, hermano, bien claro, gloria a Dios, Ma- gloria ma- a Dios. Es el Espíritu Santo, porque también recordemos que el Espíritu Santo fue quien Él dejó en la tierra cuando Él fue al cielo, hermano. Y recordemos también que el Espíritu Santo es Dios, es una persona. Exactamente, así mismo, hermana. Entonces tenemos que entender bien que la fe de Jesús es la capacidad que Cristo tiene, no la capacidad que tengo yo, la capacidad que Cristo tiene para salvarme en forma amplia, completa y segura. Esa es una definición que el Espíritu Santo tiene que grabar en nuestras mentes con letras de fuego, ¿verdad? Porque de lo contrario jamás se va a cumplir lo que dice Hebreos capítulo 8. Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, versículo 15. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Entonces, para que nunca más Dios se acuerde de nuestros pecados y de nuestras transgresiones, antes de eso tiene que suceder lo que dice acá en el versículo 16 de Hebreos 10. Él tiene que escribir Él tiene que escribir su ley en nuestros corazones. Entonces, la pregunta del millón es, ¿dejaremos nosotros que el Espíritu Santo escriba su ley en nuestros corazones? Esa es la pregunta clave. Adelante, hermano Tony. Sí, adelante. Sí, buenas. Sí, quería compartir una cita que pienso que se aplica, un pasaje bíblico en Efesios 4, empezando en el capítulo 17, y dice, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está vellado conforme a los deseos engañosos, que está vaciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y sigue diciendo, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca,
sino la que sea buena para la necesidad, para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonados unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Muy bien, hermana. Muchísimas gracias, hermana, por su sintonía con nosotros y con el cielo también. Hermano Otoniel y hermana Rosa, les quiero enseñar algo muy, pero muy clave. ¿Sabían ustedes que nosotros le podemos decir a Satanás cada vez que él le utilice a cualquier persona para decirnos que no podemos vencer el pecado? ¿Sabían ustedes qué versículo podemos utilizar para responder con un escrito está, así como nuestro maestro nos enseñó? Les voy a leer. Segunda de Timoteo 1:6. Segunda de Timoteo 1:7, perdón. Dice así: porque no nos ha dado espíritu de cobardía, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Qué te parece, mi estimado? Cada vez que Satanás venga a decirte que no podemos vencer el pecado, decile a Satanás: vete, Satanás, porque escrito está, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ese es el mejor consejo que te puedo dar. Cada vez que el diablo te venga a querer convencer de una mentira como esa, cítale de memoria Segunda de Timoteo 1:7. Muy bien, mis amados, estamos llegando a nuestro final de nuestra programación en esta ocasión. Quiero expresarle al hermano Otoniel y a la hermana Rosa que fue una alegría muy grande hacer este programa con ellos, y sería lindo que podamos programar para otras ocasiones, reunirnos también, y si ustedes le pueden invitar a otros hermanos que se puedan unir como panelistas, también sería fantástico. Pero desde ya quiero que sepan que para mí es una alegría muy grande poder hacer programas como esto con ustedes, y que Dios les bendiga ricamente. Amén. Yo quería aportar algo. Ese versículo es perfecto, ¿verdad?, para cuando Satanás nos molesta. Pero también yo siempre digo una cosa, que cuando Él me recuerda mi pasado, yo le recuerdo su futuro, que es un lago de fuego. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Muy bien, hermana. Ese sí que es un detalle crucial. Así amén, como amén. suena. Sí, adelante, hermano Otoniel, le escuchamos. No, amén. Solo digo amén, amén. Estuvo bien, estuvo bien. Lo que le espera es, eso está Exacto. bien, me alegra. Ha hablado sabiamente. Exactamente. Le voy a pedir a mi esposa que nos despida con una oración. Vamos a orar para terminar nuestro programa. Buenas noches, hermanos, me llamo Hortensia y ahora si nos podemos postrar para adorar al Señor, los que podemos. Padre nuestro que te encuentras en los cielos, Señor,
Gracias por todas las bendiciones que nos has dado. Gracias, Señor, por este momento en que podemos estar de rodillas ante tu presencia. Gracias, Padre, porque en tu infinito amor nos permites comunicarnos con aquellos que te aman y que te buscan siempre. Gracias, Señor, porque nos unes para que podamos alimentarnos de tu palabra, conocer más, aprender y por sobre todas las cosas tomar la decisión firme de seguirte a ti, cualquiera sea la circunstancia que nos toque pasar. Señor, que podamos hacer como el Señor Jesús, que cada vez que Satanás se acercaba a él, le respondía con un escrito está. Que nuestra mente, Señor, sea moldeada por el Espíritu Santo, para que nosotros podamos transitar en este mundo, pero en el camino que nos lleva a la eternidad. Ayúdanos, Señor, perdona nuestros pecados, nuestras indiferencias, y te pedimos que podamos volver a ti los que nos hemos alejado y los que estamos en ti, Señor, que continuemos firmes y fieles, sabiendo que tu brazo poderoso está delante de nosotros, levantándose, Señor, en nuestro camino e iluminándonos para poder terminar el viaje. Quédate ahora con cada uno de aquellos que se ha unido a nosotros a través de la radio, de la cadena, Señor, que sea bendecido este año que se está iniciando contigo y que podamos caminar, Señor, por tus veredas. Gracias, Padre, por todo y danos un hermoso sábado. En el nombre de Jesús, amén.